la empresa que ha tenido mayor relevancia en los últimos años dentro de la franquicia de Jurassic World es, sin duda, Biosyn. Se podría decir que ha sido, y probablemente seguirá siendo, la eterna rival de InGen. Sin embargo, para comprender su historia y cómo llegó a ocupar un papel tan importante, tendremos que retroceder unas cuantas décadas, mucho antes de 1993. En 1977, dos empresarios visionarios llamados Bill Steingarten y Jeff Rositer fundaron Biologi Synthetics Technologies, más conocida como Biosyn. Esta empresa farmacéutica y biotecnológica tenía la misión de desarrollar productos biotecnológicos que, para su época, eran extremadamente avanzados. Cabe destacar que, durante este periodo y los años posteriores, Bill Steingarten ocuparía el cargo de CEO de la compañía. Con el paso de los años, Biosyn comenzó a trabajar arduamente en el campo de la ingeniería genética, aunque sin obtener resultados realmente exitosos. A diferencia de InGen, la compañía no contaba con algunas de las mentes brillantes que impulsaban a su rival, como la del Dr. Wu. Debido a esto, Biosyn empezó a recurrir al espionaje corporativo para obtener información sobre los avances de InGen. Fue durante este periodo cuando un joven científico, cuya reputación estaba dividida dentro de la comunidad científica, se uniría a la empresa. Lewis Dodgson, quien fue contratado para el área de investigación. Sin embargo, a principios de los años 90, Biosyn descubriría la existencia de Jurassic Park, y aquello representaría una oportunidad que la compañía no estaba dispuesta a dejar pasar. Sin embargo, en 1991, Dodgson crearía el llamado Proyecto de Adquisición de Embriones, un plan centrado en obtener material genético procedente de Jurassic Park. Para el año siguiente, Dodgson lograría contactar a Dennis Theodore Nedry, el principal programador informático de Jurassic Park, con el objetivo de sobornarlo y conseguir tanto la información confidencial como los embriones que necesitaban. Y sería al año siguiente cuando la operación finalmente se pondría en marcha. Dodgson se reuniría con Nedry en San José, Costa Rica, donde le entregaría un maletín con $750,000 y una aparentemente inofensiva lata de Barbasol, la cual en realidad funcionaba como un contenedor criogénico diseñado para transportar los embriones. El plan era sencillo. Nedry debía extraer los embriones y entregarlos en el barco que partiría de Nublar al día siguiente. Para lograrlo, desactivaría temporalmente los sistemas del parque, provocando un apagón que terminaría liberando a los animales. Pero nada salió según lo planeado. Poco tiempo después, Nedry encontraría la muerte, y con él también se perderían los embriones que Biosyn había intentado obtener. Tras el fracaso de la misión, Dodgson crearía una nueva operación llamada Footprint. Este plan consistía en aprovechar que, en 1994, InGen se encontraba realizando la operación Cleanup. Durante ese periodo, la empresa infiltraría empleados con el objetivo de recolectar información crítica de InGen, además de averiguar y recuperar cualquier muestra de ADN útil procedente del parque abandonado. Ese mismo año ocurriría un importante cambio dentro de la compañía. Bill Steingarten sería destituido de su cargo como CEO por Jeff Rositer, quien tomaría el control de la empresa e iniciaría la construcción de la nueva sede de Biosyn en un valle de las Dolomitas italianas. La ubicación no fue elegida al azar, ya que la zona contaba con minas de ámbar que la empresa utilizaría para intentar desarrollar sus propios procesos de clonación animal. Durante los años siguientes, Biosyn continuaría operando desde las sombras, realizando investigaciones sin resultados importantes registrados. Sin embargo, todo cambiaría en 1997 tras la filtración de información sobre Isla Sorna. Este sería el primer gran punto de inflexión para la empresa, ya que con InGen aparentemente al borde de la quiebra, Biosyn tendría la oportunidad de extraer dinosaurios de la isla de manera ilegal y prácticamente sin oposición. Y así sería durante un tiempo. Biosyn comenzaría a robar animales y transportarlos hacia su sede en Italia, expandiendo poco a poco sus propios recursos y estudios en secreto. Sin embargo, a inicios de 1999, InGen, ahora bajo el control de Masrani, regresaría nuevamente a Sorna. Pero lejos de representar un problema, Biosyn aprovecharía esta situación a su favor.
Una vez más, la empresa infiltraría personal, aunque esta vez serían científicos encargados de operar dentro del llamado Proyecto Regenesis, donde participarían en investigaciones y colaborarían indirectamente con su empresa rival en la clonación de nuevas especies, como los raptores V2. Este proceso continuaría hasta principios de los años 2000, momento en el que estas clonaciones serían suspendidas indefinidamente hasta nuevo aviso. Mientras Masrani avanzaba con la construcción del nuevo parque en Nublar, numerosas compañías comenzaron a aprovechar el caos y las oportunidades que ofrecía Isla Sorna para extraer especies ilegalmente, y entre ellas se encontraba Biosyn. Durante este periodo, la empresa lograría obtener ejemplares importantes, entre ellos los raptores V2. Pero esta etapa llegaría a su fin en 2004, cuando Masrani trasladaría la gran mayoría de los animales hacia el nuevo parque, reduciendo considerablemente las oportunidades de extracción clandestina. En los años siguientes, Biosyn comenzaría a dejar a InGen en un segundo plano para centrarse en sus nuevos proyectos, los cuales habían nacido gracias a todos los activos y recursos que la empresa había conseguido durante años. Sin embargo, existía un enorme problema: la ley. A pesar de contar con especies y material genético valioso, muchas de las actividades de la compañía operaban dentro de zonas legalmente cuestionables, lo que limitaba su crecimiento y sus posibilidades de expansión. Pero en 2013 la empresa experimentaría otro cambio importante. Jeff Rositer sería destituido como CEO y reemplazado por Lewis Dodgson, quien se convertiría en la nueva cabeza de Biosyn. Aún así, este periodo no sería especialmente favorable para la compañía. Gracias al éxito de Jurassic World, InGen y Masrani poseían prácticamente el monopolio del mercado genético y biotecnológico, dejando muy poco espacio para la competencia. Pero todo cambiaría en 2015, tras la caída del parque. Gracias al abandono de Isla Nublar, Biosyn comenzaría a extraer dinosaurios de la isla diestra y siniestra, aprovechando el caos y la ausencia de supervisión. Sin embargo, la compañía tenía un interés especial en un proyecto en particular: el proyecto Ibis. La empresa intentaría capturar a Blue, aunque sin éxito. Para mediados de 2016, Molina, una representante de Biosyn, se pondría en contacto con Mantacorp y viajaría a su isla secreta para presenciar la demostración de una nueva tecnología: chips neuronales capaces de controlar animales de manera remota. Tras esto, Molina organizaría un encuentro entre el CEO de Mantacorp, Daniel Cohn, y el jefe de investigación de Biosyn, Lewis Dodgson, en Nublar. Pero Dodgson no estaba interesado únicamente en probar la eficacia de aquellos chips. También buscaba obtener ejemplares de distintas especies y embriones provenientes de los laboratorios para transportarlos hacia la sede de Biosyn en las Dolomitas. Sin embargo, Daniel Cohn no lograría entregar lo prometido a Dodgson, y terminaría siendo encarcelado una vez regresó a Estados Unidos, aunque no se iría con las manos vacías, ya que conseguiría conservar un dispositivo con toda la información relacionada con su tecnología. Aún así, Biosyn continuaría con sus operaciones clandestinas, realizando robos en Isla Nublar y manteniendo actividades alrededor de Isla Sorna. Todo seguiría de esta manera hasta 2018, cuando una embarcación mercante presenciaría parte de estas operaciones ilegales. Para evitar ser expuestos, Biosyn terminaría sobornando a la tripulación para asegurar su silencio. Sin embargo, ese mismo año InGen terminaría quebrando, y sus animales serían liberados por todo el mundo. La opinión pública responsabilizaría tanto a InGen como a Masrani por todos los accidentes y el caos generado. Gracias a esto, nadie pondría la mirada sobre Biosyn, algo que la empresa aprovecharía para eliminar cualquier archivo incriminatorio relacionado con sus operaciones de espionaje de 1993, 1994 y 1999. Y sería precisamente ese mismo año cuando la fuga masiva de material genético marcaría otro punto de inflexión para la compañía.
Por primera vez, Biosyn tendría la oportunidad de salir a la luz pública, presentándose ante gobiernos y agencias internacionales como una empresa dispuesta a solucionar los errores cometidos por su competencia. Durante los años siguientes, la empresa buscaría incansablemente el paradero del Dr. Wu, quien había permanecido prófugo desde 2018 y cuya experiencia era necesaria para completar un proyecto relacionado con insectos prehistóricos. Con el paso del tiempo, Biosyn se convertiría en el centro mundial para la recolección y gestión de activos biológicos prehistóricos, además de liderar investigaciones enfocadas en los sistemas inmunológicos de estas especies con posibles aplicaciones médicas. Ahora sí, la empresa tenía la oportunidad que había buscado durante décadas: clonar animales prehistóricos sin las restricciones que habían limitado sus operaciones en el pasado. Y, a diferencia de su ya desaparecida rival, Biosyn se enfocaría en crear organismos genéticamente más puros, intentando mantener la menor cantidad posible de alteraciones en su ADN. Incluso llegaría a desarrollar su propia versión de los implantes neuronales inspirados en la tecnología de Mantacorp. Al mismo tiempo, la compañía comenzaría a expandirse agresivamente dentro del mercado. Para el año 2021, se especulaba que sus ingresos habían aumentado alrededor de un 12% con respecto a años anteriores. La empresa subsidiaria compañías como Nutricin, Pharmacin y Nanoleage Technologies, además de establecer asociaciones con el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, utilizando su valle en las Dolomitas como centro de reubicación para animales procedentes de distintas partes del mundo. Pero detrás de esa imagen pública existía otra realidad mucho más oscura. En secreto, la compañía contrataba transportistas y cazadores especializados, creando una red clandestina destinada a monopolizar el tráfico de especies prehistóricas. Además, Biosyn lograría reunir importantes asesores, entre ellos el propio Ian Malcolm. Pero en ese mismo año la empresa finalmente lograría encontrar a Dr. Wu, quien comenzaría a trabajar para Biosyn. Su llegada marcaría el inicio de dos proyectos extremadamente importantes para la compañía. El primero sería el proyecto Terópodo Axis, el cual originalmente había sido concebido para utilizar activos biológicos como apoyo a operaciones militares. Sin embargo, Biosyn terminaría dándole un propósito mucho más oscuro: usar especies como los atrociraptores y otros animales como herramientas de asesinato, eliminando discretamente a personas que representaban una amenaza para los intereses de la empresa. Pero el segundo proyecto sería incluso más importante: el llamado Aliados Hexápodos. Su objetivo consistía en modificar insectos prehistóricos mediante ingeniería genética para destruir los cultivos de la competencia, permitiendo a Biosyn controlar el suministro y crear un monopolio comercial a escala mundial. Y las prácticas de la empresa no terminarían ahí. En 2022, Biosyn extorsionaría al profesor Chuck Desai, quien se había convertido en uno de sus principales críticos. De igual forma, Lewis Dodson ordenaría la eliminación de un funcionario italiano para proteger las instalaciones de la compañía ubicadas en las Dolomitas. Pero sería también durante ese mismo año cuando Ian Malcolm y el jefe de comunicaciones Ramsay Coe comenzarían a investigar el proyecto Aliados Hexápodos. Malcolm compartiría esta información con la doctora Elisa Tler, quien junto a Alan Grant lograría infiltrarse en las instalaciones de Biosyn para obtener pruebas y exponer públicamente las verdaderas actividades de la empresa. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados desencadenaría un auténtico efecto mariposa, que terminaría provocando la muerte del propio Lewis Dodson y la caída del santuario completo de Biosyn. Tras estos acontecimientos, los doctores testificarían contra la empresa, provocando que el santuario pasara a estar bajo control de las Naciones Unidas. Y debido a las innumerables demandas y consecuencias legales que enfrentaría la compañía, Biosyn terminaría colapsando definitivamente, perdiendo el monopolio genético que había construido durante tantos años.